Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos aquí en Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Y bueno, muy contenta de estar nuevamente por acá con ustedes y con un tema interesantísimo, una súper invitada que ya conocen, ya nos hizo favor de estar con nosotros el año pasado, así que seguramente disfrutaremos muchísimo esta entrevista. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, yo muy contenta de que estés aquí de regreso. Muchísimas gracias y con un tema, bueno, por supuesto, interesantísimo. Quiero presentarles a Diana, la doctora Diana Telles. Tiene práctica en psicoterapia desde el 2005. Es responsable del servicio de psicología en el IMSS desde enero del 2016, psicoterapeuta certificada en el 2020 en psicoterapia focalizada en la transferencia por parte de la ISTFP y por parte de Weill Cornell University de Nueva York, con experiencia desde el 2012. Es certificada como educadora facilitadora para padres del Círculo de Seguridad, que es un programa para generar una crianza positiva con apego seguro de parte de los padres para con sus hijos, por parte del Circle of Security International en Washington, Estados Unidos, desde el 2020. Entrevistadora, evaluadora confiable certificada para la entrevista del apego adulto AAI por parte de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos, desde el 2016. Tiene doctorado en psicoterapia psicoanalítica por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, maestría en psicoterapia psicoanalítica por la misma institución y es licenciada en psicología por la Universidad de las Américas en Puebla. Pues bienvenida, de verdad qué gusto que estés acá, Diana. Y bueno, pues sí, claro, con este tema que de pronto me parece que es un tema muy importante porque puede resultar difícil identificar qué sería un paciente difícil, ¿no? ¿Qué sería una persona con la que de pronto a lo mejor nos podríamos llevar alguna sorpresa? Justo como mencionábamos antes de iniciar, ¿no? No solamente en el consultorio, no solamente en la clínica. Ujú. Sí, Olga, yo te comentaba que finalmente a mí a veces como clínica me preguntan en diferentes medios cómo tratar con un paciente. No necesita ser psicólogo clínico o psiquiatra, especialista en salud mental. Es algo con lo que convivimos todo Antes el de tiempo. iniciar, ¿no? No solamente en el consultorio, no solamente... Perdón, tenemos ahí que se duplicó el audio, pero bueno. No, no te preocupes. Mira. Y yo te comentaba que finalmente, pues cuando uno trabaja en un medio hospitalario o hasta en una oficina, ¿no? O Ujú. simplemente en la vida cotidiana, pues encontramos de pronto personalidades que nos llaman la atención, que nos confunden, que nos movilizan, ¿no? Todos tenemos alguna experiencia en la vida cotidiana Exacto. de tener alguna experiencia, no sé, en el semáforo con alguien y decir, bueno, ¿y cómo tengo que reaccionar si tengo muy poco tiempo para hacerlo? Y Ujú. cómo entender que este tipo de fenómenos, pues tan comunes suceden. Ujú. Claro. Por acá tenemos un mensaje que nos dice que se escucha un poco bajo. Quisiera confirmar esto. De cualquier manera voy a, bueno, a subir los audios, ¿no? Sí, Si nos pueden confirmar que se escuche bien. Ujú. ok. Y bueno, es cierto, de pronto uno pensaría, bueno, si estoy con alguien difícil, a lo mejor tengo mucha oportunidad, ¿no? De hacer algo. Pero no siempre es así, ¿no, Diana? No, y sobre todo, por ejemplo, cuando estamos ante personalidades que, pues, que nos llaman la atención porque pueden movilizarnos con su encanto, ¿no? Que nos pueden Ujú. seducir, que nos parecen como muy encantadores. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ante una personalidad de pronto que nos parece sumamente seductora, encantadora, ¿no? Ujú. Que es como el rey del rock and roll, ¿no? De las fiestas, pero Esta de gente una forma, carismática, ¿no? ajá, como carismática, pero no en el sentido de tener ángel, ¿no? Ujú, ujú. Sino en el sentido de que
llaman mucho la atención de Exacto. una forma repentina para convencernos de algo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Recuerdo alguna vez que se me descompuso el automóvil y llegó una persona hablando sumamente rápido, dándome explicaciones muy repentinas de lo que le sucede, lo que le pasaba a mi automóvil, Ujú, de lo que ujú. podía hacer, hablando de las buenas ideas que tenía para resolver mi problema. Ajá. Y obviamente de pronto uno se queda pensando como por qué eso sucedería, ¿no? O sea, no es lo normal y menos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que no todo el mundo se acerca a tratar de Claro. ayudarte en esos momentos. Entonces, lo que quiero que sepan es que de pronto estos seductores de la palabra, ¿no? Personas que de pronto tienen lo que necesitamos muy rápido, pues tenemos que tener este cuidado, porque lo que pueden estar buscando es cierta gratificación. Muchas veces hay pacientes que me dicen, ya no es que caí en una trampa o caí dándole dinero a alguien o vendiéndole algo a alguien que no quería vender. Ujú, ujú. Y llegan con una especie de culpa, ¿no? Sintiéndose mal, sintiéndose, pues, un poco tontos. Les digo, no, es que, pues no, o sea, lo que sucede es que te encontraste una persona con características antisociales, así se les conoce, ¿no? Personas que son de alguna manera cotidianamente, diario, así como tú trabajas diario y te haces experto en lo que haces, ellos son expertos en conseguir lo que quieren. Entonces, adquieren con el tiempo mucha habilidad para, para convencer a los de alrededor de lo que quieren. Por eso nos sorprende que sea algo tan mágico, tan rápido, ¿no? Claro. Nos sorprende que tengan esa habilidad, pero pues es como decirle, como cuando nos sorprende un cantante de lo bien que canta. Bueno, pues canta muy bien, sí, porque tiene la herramienta, pero también porque tiene la constancia y lo practica cotidianamente. Entonces estas personas, pues cotidianamente están viendo la manera de conseguir algo en su beneficio. Entonces tienen una rapidez para encantarnos, este, impresionante, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado. Ujú. Claro. En la información que me hiciste favor de compartir, nos Ajá. hablas, digamos, de ciertos perfiles, de ciertos trastornos que nos pueden ir como ayudando a tener un poco más de idea o mucho más de idea, ¿no? Tal vez en términos de poder identificar a quién tengo enfrente, tal vez ahí ya más de mayor uso en la clínica, pero por supuesto también en estos ejemplos tan valiosos que nos dices, porque de pronto pensamos, bueno, pues el antisocial, a ver cómo le hacen los que lo traten, ¿verdad? Yo no. Y cuál que, cuál que puede ser el vecino, ¿no? Entonces, uno por ahí podría valer la pena, como pensaba, para no entrar en conflictos que tal vez de pronto uno puede subestimar al lado de una persona que podría ser pues, tal vez con una respuesta más impulsiva que otra, ¿no? Y finalmente no es una fórmula, o sea, no siempre conocer a una persona, hacer un diagnóstico, es Uh-huh. algo que se debe de hacer con mucho cuidado, con mucha seriedad. Se debe de ir con un especialista, pero definitivamente hay síntomas o sintomatologías que nos hacen ver que hay un problema, como por ejemplo este que te comentaba. Uh-huh. Hay ciertos perfiles, ¿no? Que podrían ser considerados patologías de la personalidad, ¿no? No sabemos si finalmente esa persona lo tiene. Este ejemplo que yo les daba del automóvil, pues Uh-huh. yo tengo la seria sospecha de que esa persona tenía un diagnóstico antisocial. Quizás no es así, pero sí me queda claro que en el momento en que yo estuve con esa persona, hubo ciertas situaciones que me hicieron sentir que estaba en peligro o que tenía que levantar como mis antenitas para no caer tan rápido, ¿no? Uh-huh. O para no meterme en un conflicto. Y pues bueno, o sea, tenemos que entender que todos podemos tener síntomas o cuestiones negativas en nuestra personalidad
y que pues también tenemos que conocer cómo hacerle frente a eso. Hay diferentes perfiles, este que les comentaba, ¿no? El antisocial, hay otro perfil que puedo decirles que es el histriónico, narcisista, el obsesivo compulsivo, el paranoico. Em, el antisocial es como el que te comentaba, ¿no? Son estas personas que te movilizan con seducción, son sexy, son divertidos, tienen una rapidez para cautivar. Ujú, Hay otro ejemplo que te podría dar que sería el histriónico. El ujú, histriónico tiene que ver con esta teatralidad, con este llamar la atención. ujú, De pronto son personas que las ubicamos por ser muy como infantiles en su llamar la atención, ¿no? ujú. Yo recuerdo alguna ocasión, es esta persona que estás en el banco y de pronto todo el mundo se entera cuando llegó, ¿no? Sí, Por su vestimenta, por su tono al hablar, claro. por Hasta el golpeteo del paso puede ser algo sí, llamativo, ¿no? sí, y que de pronto es como, ¿por qué me molesta tanto? Por qué no me está llamando la atención de una manera positiva, sino como que está en contra de mí el estarle prestando la atención? Es como, quiera o no quiera, le tengo que poner la atención. Ujú, ujú. Eh, no es que usualmente te dicen que no tienen o albergan cuestiones negativas hacia los demás, pero esta situación de ser tan superficiales o de ser tan infantiles puede llegar a inconscientemente a necesitar cierto control sobre ti, ¿no? Claro. Lo que quieren que hagas con ellos y sobre el distraerte de cualquier otra cosa y simplemente mantener la atención en ellos. Es como, deja todo lo que estás haciendo, no importa que tengas el problema más grande en el banco, ponme atención a mí, ¿no? Eso nos distrae, nos pone de malas, nos molesta. ¿No? Ujú, 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 ujú. Hay otro perfil que sería el narcisista. Bueno, hay quien lo percibe con sus características principales, ¿no? Como arrogante o situaciones en donde pueden parecer que son los más buenos y que no hay nadie mejor que ellos, entonces los tenemos que tratar muy Como bien, especiales, ¿no? sí, como especiales. Ujú, Y ujú. finalmente son personas que ponen poco interés en los demás, que están como ensimismados o ensimismadas, que Ujú. tienen, que tú quieres hablar con ellos y pareciera que no estás hablando con nadie, ¿no? Que simplemente estás como de espectador o para escuchar sus problemas o para escuchar sus hazañas. O sus logros, ¿no? Ajá. Sí, Ujú. esta persona que de pronto no recuerda preguntarte cómo estás y si te lo preguntan y te escucha, ¿no? Que creo que, pues claro, como en muchos casos todos conocemos tal vez algunos de una personalidad, otros de otra, ¿no? Pero me parece que sí, es como muy notorio esta sensación de yo no estoy, ¿no? Me parece más Sí, un monólogo. sí, o todo es referente a ellos, ¿no? Tú les platicas de un viaje, ¿no? Fui a Acapulco. Ah, sí, yo fui 2 veces más que tú y a mí me pasó algo más interesante que a ti. Y, eso que te sucedió, o sea, Yo por tres. sí, pero por 3, ¿no? Sí, sí. Entonces te encuentras hablando de ellos al final cuando tu intención era platicarles de tus últimas De vacaciones. ti. Ujú, Ujú. ujú, ujú. Entonces todo es en referencia a ellos. A su mundo, ¿no? Ajá. Ujú. Tenemos por acá algunos saludos. Muchas gracias a quienes nos acompañan y por supuesto escriben a Tere Canalizo que está por aquí. Saludos, muchísimas gracias. Floro Fruto, muchas gracias. Amaro, saludos. Moni Ceja, un abrazo, gracias. Karina Gómez, hola, hola, buenas noches desde Guadalajara. Saludos. Muchas gracias, Karina. Había ahí un tema de que no se escuchaba muy bien, ya nos confirman que se escucha perfecto. Gracias a Lili, un abrazo, gracias por estar aquí. Nos dice también Tere, ¿cómo lidiar con una pareja narcisista? Ajá. Bueno, Hmm. lo primero sería importante ver por qué estamos con determinada Sí, sí, pareja, ¿no? Cómo nos vinculamos con una persona que no se da cuenta de nosotros. que no Habría nos que mira, revisar, ¿no? habría que revisar por qué no nos estamos vinculando, no nos estamos relacionando
con personas que tienen un interés por nosotros. Entonces, lo primero sería trabajar sobre uno mismo. Es verdad que es conflictivo estar con una pareja narcisista. Por ejemplo, es difícil estar con un papá o una mamá narcisista, un familiar narcisista, pero de alguna manera se entiende que eso no lo elegimos, No ¿no? se elige. Ujú. No jugamos en esa elección. Sin embargo, en la pareja, pues es importante, primero que nada, darse cuenta qué está pasando con nuestra elección. Y Ujú. después, pues lo que sucede muchas veces en la pareja narcisista es que este tipo de pacientes no tienen problemas, no tienen algo negativo. Ujú. Usualmente ellos en su entorno están bien. El entorno o el ambiente es el que no se está adaptando, ¿no? O sea, Ujú. es la esposa o el esposo que dicen, pues no entiendo por qué estás tan molesta, ¿no? Ujú. No entiendo qué te sucede, parece que tienes muchos problemas, pero yo no te estoy haciendo nada, ¿no? Y la otra persona dice, no es cierto, ¿no? Por ahí hay hasta términos ahora muy de moda que hablan de esta sensación de que estas parejas dicen, siento que me estaba volviendo loca, ¿no? O loco, porque yo veía un montón de problemas y la otra persona me decía, no, todo está No súper hay bien, nada, tú eres claro, la que no tiene hay problemas, nada. ¿no? Sí, sí. Este, entonces, bueno, lo primero es darse cuenta que eso pudieran estar sintiendo y usualmente es bueno alejarse. Me refiero a poner una distancia como observador o observadora de lo que está sucediendo, decir, bueno, sí, puede ser que yo esté mal, pero quizás sería bueno que una tercera persona estuviera entre nosotros, por ejemplo, un terapeuta de pareja, y pudiera hacer las preguntas pertinentes para ver qué es lo que está sucediendo. Mm, Claro. es difícil que una persona con una cuestión narcisista de la personalidad esté muy dispuesta al cambio. Usualmente llegan a terapia o a tratamiento porque alguien más les pone un límite, ¿no? Ujú. Más o menos suena así como o vamos a terapia o nos vamos a divorciar. Ultimátum, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Eh, creo que para no llegar a esos límites es importante decir, oye, creo que tenemos un problema, no tanto ponerlo en el otro, el paciente narcisista o una estrategia para poder acercarnos a las personas narcisistas es, pues no espantarlas, ¿no? Diciéndoles, tienes un problema, porque lo que estoy diciendo es, ellos tienen dificultades en entender que tienen problemas. Entonces, si tú llegas y dices, tienes un problema, pues la No reacción lo tengo, sí, no lo tengo, no se lo van a tengo. pelear, cada quien Y en el problema es del otro. el problema es tuyo y ahí nos vemos. Entonces, muchas veces una de las estrategias es, oye, creo que tenemos un problema, ¿no? Ambos. Ujú. Entonces, ¿qué te parece si vamos? De hecho, los pacientes narcisistas pueden llegar a lograr iniciar un tratamiento a partir de que primero fueron a una terapia de pareja De o de parejas, grupo, sí. ¿no? Ujú. Porque reciben ese espejeo del entorno diciéndoles, algo está sucediendo. Algo no está bien, ¿no? Ujú. Sí, sí, o del trabajo, ¿no? También. Por ejemplo, si tuvieras un grupo de amigas, ¿no? Y de pronto notas que hay una amiga que tiene, pues, este tipo de problemas. Ujú. Y van varias que empiezan a notar, oigan, pues se dan cuenta, nunca podemos hablar con Flor porque se pone mal porque dice que pues, la estamos criticando, no acepta sus errores, ya le están pidiendo el divorcio en su casa, sus hijos ya no la aguantan, ¿no? Pues quizás sentarse y sin que se sienta atacada, decir, oye, pues hemos notado algunas situaciones, ¿no? Creemos que a nosotros nos ha costado trabajo, queremos saber cómo nos puedes ayudar pues para poderte decir que hay un problema en ti sin que tú te ofendas, ¿no? Y por otro lado, decirte, no es que nosotros tenemos la razón, pero nos estamos preocupadas.
y quisiéramos que después de esta plática, pues, o tú nos ayudaras a llevarnos mejor contigo, o nosotros te ayudáramos a buscar ayuda porque pensamos que esto te puede llevar a estar sola o a tener muchas dificultades. En el trabajo, ¿no? Por ejemplo, con un jefe narcisista, es decir, "Oye, pues creo que estamos empezando mal, creo que hay algo que está sucediendo entre nosotros que no está llevándonos a la relación de trabajo que a mí me gustaría. Y me gustaría volver a empezar con usted, jefe, ¿no? Y saber de qué forma pudiéramos trabajar más en equipo, ¿no? Sin que de alguna manera usted fuera el malo y yo fuera la mala. Claro. Y cómo hacer ese tipo de Y qué trabajo. complejo, ¿no? Porque finalmente, digamos, pues lo difícil es justo entender que puede haber algo dentro de sí, ¿no? O sea, digamos, el narcisista, pues no podría pensar que hay algo malo en él, ¿no? Sí, Entonces, escuchar esto finalmente es difícil que no altere, es difícil que no cuestione o que devalúe de pronto, ¿no? sí. Por eso es importante como estas cuestiones básicas de las que estamos hablando. Ujú. Porque hay personas que me llegan a decir, es que yo hablé con tal y cerramos la puerta de la comunicación de inmediato y ya no sé qué hacer. Y un poco parte de esto, ¿no? O sea, de no entender que la persona tiene una seria dificultad para ver cosas malas en ellas. Entonces, por lógica, o sea, naturalmente, usualmente Vamos a cuando tener. vemos algo malo en alguien, decimos, ah, tienes algo malo, ¿no? Y no es muy buena idea hacer eso porque no sabemos si la persona pueda tener este conflicto del que estamos hablando, ¿no? Ni tampoco la certeza, digamos, de que lo que estamos viendo sea, ¿no? Sí, De exacto. pronto también pues hay que cuidar, ¿no? Que a lo Sí, mejor el narcisista no está enfrente, sí, ¿no? sí, o que sí, exacto. Que sea enfrente al espejo, ¿no? Exactamente. Y entonces creo que sería como bien, bien valioso tomar en cuenta esto que nos compartes, porque finalmente si soy yo, ¿no? El narcisista, pues lamentablemente no la voy a pasar bien, ¿no? Con esta dificultad para relacionarme, pues no va a acabar bien la historia, ¿no? Creo que lo que quizás podríamos concluir en ese aspecto sería como hay que tener tacto, ¿no? No nos gusta que nos señalen que somos un problema, ¿no? No nos gusta señalar. Bueno, de pronto se nos es más fácil ver el problema en la otra persona. Yo creo que cuando vemos que alguien tiene un problema o cuando nosotros sospechamos que nosotros tenemos un problema, tenemos que tener tacto, entender que evidentemente si la persona se diera cuenta que tiene un problema, pues lo resolvería, ¿no? Claro. Lo primero es ayudarle a las personas a darse cuenta que lo tienen. Ujú, ujú. Y usualmente es no siendo indiferente, no siendo desapegado, ¿no? Al contrario, formar equipo como para decirle, bueno, no pasa nada, si tienes un problema con tu forma de ser, o sea, no pasa nada, yo también, ¿no? Todos tenemos Todos algún problema. tenemos alguno, claro. Entonces, pues vamos a hablarlo, ¿no? Sin sentirnos atacados a la defensiva. Ujú. Ujú. Fernanda Sepúlveda nos acompaña, muchas gracias. Con el ejemplo de padres narcisistas, al momento de elegir pareja sería un reflejo por la costumbre o algo parecido. Ujú. ¿Cómo? No entendí la O sea, pregunta. si tengo padres narcisistas y yo elijo un marido narcisista, sería algo así como el reflejo por costumbre o algo así. No, Así entiendo la pregunta que haces. sí, 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 sí. No, no es tan sencillo. Ujú, ujú. Un narcisista tiene dificultad para ver al otro. Ujú. Em, Usualmente estos papás, fueron más bien como un tanto ah, negligentes, por un lado, pero también pudieron ser como todo lo contrario, ¿no? Pudieron haberte puesto mucha atención, pudieron haberte dicho que eres lo mejor. Ajá. Finalmente no es tanto el que te hayan o no te hayan puesto atención, Ujú. sino el que no hubo un afecto
amoroso por el simple hecho de ser tú. No hubo la capacidad de verte. Entonces, lo que se replica es la dificultad de ver al otro. No Ujú. es que que sea la misma Claro, como patrón, relación. digamos, ¿no? Ajá. Ajá, sí, No es sí. como un patrón, sino más bien es la dificultad de ver a los demás, lo que pudieron haber Sí, esta hecho. aclaración que haces me gusta mucho porque pues también vemos, ¿no? A estos papás narcisistas, por ejemplo, con los pacientes adolescentes, ¿no? Donde los papás les cuesta mucho trabajo o se resisten mucho a pensar que el hijo pueda tener un conflicto si es algo que viene de ellos, ¿no? O sea, como este hijo que yo hice puede tener un error, eso no pasa, ¿no? Y como de pronto, con los niños y los adolescentes vemos mucho en las entrevistas con los padres, ¿no? Ujú. Bueno, si te fijas, a veces esos papás eh, te hablan como de una imagen de un hijo, ¿no? O sea, te dicen, es Lo que del yo hijo. creo que mi hijo es esto y esto y esto y esto y esto. Y al último en enterarse cómo realmente su hijo es él. Que ahí Ujú, lo que llama la atención, pues es efectivamente el problema del narcisista, ¿no? ujú. No lo vio, No lo puede nadie ver. los vio. Entonces a ellos les cuesta mucho trabajo ver a alguien más, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, el papá te puede decir, mi hijo es maravilloso y es lo mejor, pero es el más sociable, ¿no? Y tú hablas con el hijo y te dice, no, yo no tengo amigos, ¿no? Ujú. Dices, ¿cómo puede, o sea, cómo ¿Cómo puede los haber una papás no dan distorsión de cuenta? ese tamaño, no? Sí, sí, claro, claro. Roma Sam, muchas gracias por acompañarnos. Una resonancia narcisista jamás va a aceptar ningún error. Pues bueno, también habría que ver en qué momento de vida está el narcisista, ¿no? Porque también cuando ya está el golpe del vacío, de la soledad, la parte como depresiva, pues tal vez sí pueda resonar un poquito todo lo que se perdió, ¿no? Pues yo creo que, bueno, no sé si a eso se refiere como este comentario de resonancia narcisista, Ujú, pero de alguna manera yo creo que el narcisista resuena en el otro, ¿no? ujú, ujú, Como una extensión, ¿no? No hay un otro, sino que de alguna manera el otro es como algo que le puede satisfacer o algo que le puede gratificar o algo que puede utilizar, ¿no? sí, algo que le sirve. Pero Ujú, no hay ujú. otro. Ujú. Sí, sí, Hay, sí. hay también otro tipo de perfiles, ¿no? Que podríamos Sí, tocar, justo. Ujú, ujú, que es, por ejemplo, este paciente perfeccionista o esta persona perfeccionista, ujú, muy obsesiva, este, que es muy buena controlando todo, ¿no? Que necesitan tener em, las tareas como deben de ser, em, que de alguna manera reprimen como sus ansiedades, llenándose de cosas, ¿no? Que de pronto quieren manipular para poder tener el control de la situación. Parecen que son muy ofrecidas, ¿no? Que te quieren ofrecer como ayuda, que te ujú, quieren dar apoyo, que te quieren como hacer brillar, pero al final lo que disfrutan es tener el control ujú. o tienen una dificultad de que la relación fluya como debe, como usualmente Como sería fluiría. normalmente. Ajá, ajá. Ujú. Por ejemplo, esto en los trabajos a veces hemos escuchado este ejemplo del jefe Ujú, que, 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 eh, que hace esta cuestión micro de estarte diciendo qué debes de hacer, cómo lo debes de hacer, ¿no? Que ujú, parece como muy preocupado de que hagas bien tu tarea, pero realmente lo que pasa es que tienen mucha desconfianza del otro, ¿no? ujú. Sienten que si dependen del otro, el otro los puede hacer sentir, Mal. hacer quedar mal. Ujú, Ujú. ujú. Mm, Sí, que no aguanta la piensan que incertidumbre, ¿no? sí, o que si son más escrupulosos en ver lo que estás haciendo, tú vas a hacer mejor el trabajo. O sea, hay una desconfianza de que por ti
mismo puedas tomar una decisión sin que ellos estén presentes. Claro, sí, sí. Mm, Y bueno, también pueden ser como, no van a aceptar que haces un buen trabajo muchas veces, porque eso implicaría que ya no los necesitas. Entonces ellos necesitan que tú los necesites. Ujú. Yo he tenido pacientes que me dicen, es que nunca me dicen que hice bien mi trabajo. Yo, no, pues nunca te lo va a decir, porque él tiene miedo precisamente de que ya no necesitemos de su opinión, de su servicio, de lo que está sucediendo. Ujú, Por lo tanto, son un tanto ingratos, ¿no? Uno pensaría que, no, ahora sí le va a gustar lo que hice, ¿no? Y ujú, pues no te van a decir que lo hiciste bien. Ujú. ujú, ujú. Mm, Otro ejemplo sería como estas personalidades que de pronto nos topamos, en donde a veces les llaman como paranoides, ¿no? Con Ujú, miedo. Realmente, eh, su gran inquietud muchas veces es que no saben qué puedan encontrar en ti, no saben si lo que están buscando lo pueden encontrar en ti. Entonces, em, son muy sospechosos, son muy suspicaces, ¿no? Son grandes detectives en encontrar cualquier falla o cualquier cuestión positiva. Son personas que tú los ves con esta mirada de, ¿será cierto todo lo que me está diciendo? Sí, como Quizás yo estoy desconfiando todo pensando. el tiempo, ¿no? O cuestionándose todo el Sí, tiempo, ¿no? exacto, cuestionándose. Que además dicen que, pues, este es un gran drama porque, por ejemplo, es la pareja que dice, ay, pues, ¿será que me está poniendo el cuerno? A ver, voy a ver el correo. A ver, ¿dónde está? A ver, me dijo que salía a las 5 y que iba a ir a tomar un café. Voy a llegar al café a ver si es cierto que está tomando el café con la amiga o fue con alguien más, ¿no? Claro. Entonces, crean como esta historia de crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque usualmente pues nos van a cachar en algo que no sea estrictamente como lo que decimos, ¿no? O sea, Ujú. no es cierto que somos 100% exactos en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Este, Y de pronto cambias la yo puedo ruta porque se te antojó un café, ¿no? O sea, digamos, exacto, eso le va a pasar a cualquiera, ¿no? O sea, exacto. y de Entonces ir el suspicacia, del trabajo a casa terminas sentado en un café, ¿no? sí, el suspicaz se encuentra al malo de la película siempre, Ujú, ¿no? ujú, ujú, Porque, porque si te quieren cachar, según ellos, porque tú mentiste, ¿no? Por ahí hay lecturas que hablan de la mentira y ujú. dicen, no hay verdad 100% verdad, ¿no? Claro. Esto de mi verdad, la verdad, bueno, pues la verdad siempre está matizada por nuestras fantasías, nuestros sentimientos, nuestro Excepción. momento, Ujú, nuestra percepción. claro. Entonces, y si el otro está suspicazmente viendo en qué momento nos equivocamos o nos alejamos de la situación exacta, nos va a encontrar, ¿no? Ujú, Entonces, tristemente estas personas este, fortalecen esta idea de no confiar, porque ujú. siempre van a encontrar Vale, que el otro se equivoca, exacto. ¿no? Ujú, ujú, Y son súper duros con ellos mismos. Se exigen, se persiguen mucho, se preocupan mucho, ujú. están buscando la justicia, la verdad, la razón. Son estas personas que tenemos pláticas interminables de política, religión, y de verdad no sueltan, ¿no? Es así, este, van a llegar al 100% De de todo las tipo cosas. de, ajá, sí, sí, sí. Sí. Ujú. Cuando realmente, pues el punto intermedio sería el deseable. Ujú, ujú. Sí, 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 muy interesante porque, bueno, pues también vemos cómo hay una idea digamos, de estarse también siendo vigilados, ¿no? No siempre de vigilar al otro, sino también como en una sensación de me escuchan en el teléfono, me siguen, me están espiando, ¿no? Y todo esto que puede no siempre estar colocado hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? Ujú. Sí, a veces, por ejemplo,
hacia adentro la persona suspicaz puede pensar que él tiene la verdad, ¿no? Yo sé que esta persona me está engañando, ¿no? Ujú. ¿Cómo sabes que te está engañando, no? Claro, O sea, sí. tienes una bola mágica, tienes un tercer ojo en algún lado. Vamos a verlo. Este, Sí, sí. exacto. Entonces, el paranoico de alguna manera tiene que considerar que Ujú, él tiene la certeza, la verdad, la razón, la justicia, y que por lo tanto se puede poner en este punto de juzgar, ujú, ¿no? De criticar, de observar. ujú, Yo creo que el ojo de un observador, pues es un ojo de un especialista, ¿no? Del que conoce todo. Y ujú. ponerse en ese punto, ¿no? Sin darse cuenta que nuestra mirada siempre va a estar empañada por nuestro mundo interno, pues es peligroso. Ujú. Sí, por supuesto. Sí, claro. Claro, nos venías dando como tips, ¿no? O como una forma de lidiar con estas personalidades como tan interesantes de desde me lo encuentro en la calle hasta es mi jefe, es mi Sí. pareja, es, ¿no? ¿Cuál sería esta recomendación, digamos, para poder tratar con alguien paranoico? Ser directos. Usualmente nos pasa algo muy extraño con las personalidades paranoicas o con estos rasgos, ¿no? Sí, Precisamente como nos sentimos así perseguidos, digamos, perseguidos, sí. Ajá. observados, Ujú, ujú, lo que sucede es que nos da un poco ay, entonces voy a tener más cuidado. No, oye, fíjate que, como tú decías, ¿no? Se me antojó en lugar de ir al café, voy a pasar primero al súper, ¿no? O sea, y después voy por el café. O antes de ir al súper voy normalmente por no el sería café. un tema, ¿no? Exacto. Normalmente no sería un tema, pero si yo me estoy relacionando con una persona suspicaz, este, a lo mejor el impulso sería, oye, sí voy a ir al súper, pero primero voy a pasar por un café, ¿no? Ujú. Y uno dice, bueno, ya te estás comportando como culpable. Sí, Ajá, ya te exacto. estás Sí, sí. colocando en ese lugar de culpable. Entonces, es más bien ponernos en una situación directa, ¿no? Oye, ¿a dónde fuiste? Es que, o si esta persona, vamos a poner el caso extremo, que de pronto llega al café, y dice, ¿qué haces aquí? Me dijiste que ibas a ir a al súper, ¿no? Ujú, Pues decirle, pues sí, pero cambié de opinión, ¿no? No, es que seguramente me estás mintiendo, no sé qué. Ay, no, pues no, no te estoy mintiendo, la verdad es que tenía ganas de un café. O sea, ser como muy claros, muy directos, no ponernos en el lugar de culpables inmediatamente, porque la reacción cuando alguien nos está acusando de algo es como buscar justificaciones, ¿no? sí, como que si te cuestiona ya te asusta, ¿no? Sí, o quieres responder como con una justificación. No, mira, sí, pero es que vine al café porque, pues, fíjate que hace una semana sí se me antojó. No, o sea, directo. Ah, sí, Claro. me antojó, punto. No te tengo que justificar, no te tengo que dar explicaciones. Porque si no hacemos eso, terminamos cayendo en una relación en donde para todo vamos a necesitar justificaciones. Sé que este ejemplo del café puede ser como muy simple, pero ahora los invito a que lo pongan No, como de medio, sí, ¿no? sí. Entonces al rato vas a tener que justificar por qué si sacaste la basura y por qué si fuiste a tal lugar o por qué pagaste esto antes o por qué. Y entonces son relaciones, o con el jefe, ¿no? Terminas justificándolo todo, absolutamente todo. Ujú. Entonces, de alguna manera dicen por ahí que, ¿qué? Explicación no pedida, acusación manifiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues es más bien ser claros, sencillos, directos. También si no creemos en alguien, decírselo tal cual, ¿no? Oye, no creo que me hayas encontrado aquí en en la cafetería por casualidad. Yo creo que me Casualmente. estás persiguiendo, yo creo que no confías en mí. Yo Exacto. creo que estás cayendo en una situación de no confiar en mí y que por más que yo te explico las cosas tal, o sea,
aprovechar y ser directos, ¿no? Que casi siempre, no, pero es que se van a enojar, es que... Me parece bien interesante esto que dices, porque es cierto, ¿no? Uno puede terminar un poco, digamos, como sin darse cuenta, con diferentes personalidades interactuando de una manera que confirma lo que el otro está poniendo, digamos, en la mesa, ¿no? En este caso, la idea de me estás mintiendo y uno sentirse absolutamente, acorralado diciendo sí, sí, mentí, pasé a la farmacia y si es cierto no dije, pero entonces, ¿no? Y entonces como tratando de buscar dar una salida que se vuelve, pues por supuesto, súper enredado, complejo y por ahí ni siquiera hiciste pues, nada, ¿no? Que requiera como que te preocupes tanto, ¿no? Es que lo enredado o lo complejo es que debemos entender que a las conductas, atrás de una conducta, hay nuestro mundo interno, ¿no? Claro. Hay una psicología. Entonces, de pronto tendemos a ver las interacciones que tenemos cotidianamente o en el consultorio o en un medio hospitalario como algo común. O sea, no es cierto que en un medio hospitalario, por ejemplo, si llega una paciente enojada, es el acto de alguien enojado, ¿no? Pues probablemente atrás hay un sentimiento de soledad, a lo mejor hay desesperación, a lo mejor hay malestar, a lo mejor tiene un problema económico o en la calle. No es este acto tan Sí. solitario que podemos ver de alguien gritando. Yo recuerdo que alguna vez en una compañía de teléfonos llegué y había alguien que casi de veras estaba saltando al mostrador a golpear a todo el mundo porque Yo no creo que le... todos hemos visto eso. Exacto, y pensamos que son actos de agresión solos y bueno, es un poco más complejo. Estamos ante personas que tienen diferentes características y necesidades y tendríamos que ser más interesados en conocer estas situaciones porque efectivamente son lo del diario. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y creo que eso puede ser también la diferencia en un trabajo, ¿no? De pronto uno puede tener una pésima relación con compañeros o con el jefe o con el subordinado, ¿no? Y de pronto tener en cuenta estas cosas creo que vale muchísimo la pena y sobre todo como poder recapacitar en que estas situaciones, ¿no? Estas, digamos, características que cada quien podríamos tener, el que no las ve es el que las tiene, ¿no? Y que eso es lo que lo hace tan complejo, ¿no? Sí, porque creo que somos un poco parciales cuando vemos a las personas, ¿no? Vemos los actos, pero no entendemos que para cada acto hay dos caras de una moneda, ¿no? Por ejemplo, si vemos a alguien sumamente maravilloso o pensamos en el trabajo, como lo que tú decías, es que esta persona es mi mejor amiga, es maravillosa, es perfecta. Ujú. Bueno, tengamos cuidado con ese tipo de detalles porque, pues no hay nadie maravilloso y perfecto, ¿no? Claro, Y siempre lo que puede pasar si los lentes son así de rosas, es que en algún momento va a llegar lo gris y nos vamos a decepcionar y nos vamos a sentir o nos vamos a frustrados. asustar, ¿no? ¿Perdón? O nos vamos a asustar y no vamos a tener idea qué hacer, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. O esto, a veces vemos, digo, desde luego es lamentable lo que de pronto vemos en la tele, alguien agrediendo a alguien, o digo, hay situaciones que no son justificables, pero también tendemos a juzgar mucho, ¿no? Tendemos a ver un acto negativo, ¿no? Como alguien enojado o alguien golpeando, ¿no? Ujú, Por ejemplo, en una manifestación vemos a alguien pues haciendo ciertos actos que ujú. pudieran ser vandálicos y al final, pues no son vandálicos, ¿no? Son una parte de la historia de una persona. Sin Exacto. embargo, pues tenemos que entender que hay muchos espectros, mucho más de fondo. Ujú. Ujú, ujú. O por ejemplo, poníamos esto de la teatralidad del histriónico, ¿no? Personas que gustan, que quieren llamar la atención y los tachamos pues, de falsos, de superficiales, ¿no? Y no nos damos cuenta que eso es como una probadita,
que en el fondo, Ujú. pues realmente les falta poca seguridad, se sienten poco capaces, entonces, pues realmente lo que buscan es aprobación. Entonces yo, pues me gustaría que por lo menos hoy aquí contigo, pues pensáramos un poco en no ver parcialidades, ¿no? Sino entender que hay un fondo mucho mayor, pero que sí tenemos que desde el principio aprender a verlo, aprender a entender que la complejidad del ser humano, ¿no? En cada acto es de fondo. Ujú, ujú. Sí, sí, por supuesto, y que finalmente es muy enriquecedor también en la clínica porque, bueno, pues hay pacientes, ¿no? Con estas características, y que de pronto, pues uno tendría que ser cuidadoso en qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Sí, y sobre todo, si uno podría o no trabajar con alguien con determinada patología o características, ¿no? Que creo que eso es algo sumamente importante, porque ahí ya no nada más es lo que hagas tú, sino también el impacto que le va a tener hacia el paciente, ¿no? Mira, yo creo que por fortuna yo como clínica puedo decir que siempre nos podemos relacionar con los demás si tenemos cierta apertura, exceptuando por cuestiones antisociales, ¿no? Peligrosas, en donde Ah, yo les digo, si se sienten sumamente atraídos por alguien de inmediato o se sienten muy atemorizados por alguien de inmediato, pues háganle caso a su estómago, ¿no? No se pongan en situaciones que pudieran ser de riesgo. Es mejor ahí sí tener cuidado. Sin embargo, pues con todos los otros aspectos, ¿no? Narcisistas, histriónicos, las personas perfeccionistas, ujú, este, todo este espectro, por supuesto que podemos relacionarnos, solamente que tenemos que ser sumamente reflexivos en qué tipo de relación podemos hacer. Te pongo un ejemplo. Em, este perfeccionista, ¿no? No, si tú realmente te enrolas en esa dinámica de perfección, de estar cuidando cada mínimo detalle, de estar alimentando la idea de que hay que buscar un mayor rango, una mejor calificación, pues al final vas a terminar en una relación de trabajo, de pareja, terapéutica, en donde no van a ser posibles aceptar los errores, en donde no va a ser posible enojarse, en donde no va a ser posible decir la regué. ujú. Entonces, si nosotros vamos entendiendo que todos, absolutamente todos, tenemos algunos de estos rasgos de los cuales estamos hablando hoy, ¿no? Claro. Em, Nos perdemos de vista que podemos matizar las cuestiones que nos cuestan trabajo, ¿no? Si de pronto nos cachamos siendo perfeccionistas, pues la idea es que nos cachemos y que nos demos cuenta que podemos cometer errores. Ujú. Claro. Si de pronto nos cachamos queriendo mucho la aceptación de los demás, pues eso nos da la oportunidad de decir, bueno, no es que si no estoy con alguien o nadie me apoya, pues no cuento conmigo mismo, Ujú, o con ayuda de las personas que más me quieren. Entonces, pues el poder conocer todos estos rasgos, ¿no? Que les llamamos psicopatológicos, que de pronto vemos en las conductas, ujú. pues más bien nos hacen más conscientes, ¿no? Mm, yo a esta pregunta de cómo le hago, doctora, para trabajar con esta persona, digo, bueno, pues yo creo que si primero no nos hacemos el cuestionamiento de cómo le hacen los demás para trabajar con nosotros, Claro. este, a lo mejor sería bueno empezar primero por ahí, ¿no? Sin Ver lugar a dudas. cómo... ¿Y cuál soy Ujú. yo? ¿No? Creo que esa es la pregunta, pues digo, una pregunta linda que uno puede tomar como un punto de partida, ¿no? O sea, esto es lo que me puedo encontrar, pero bueno, ¿cuál soy yo de todo esto? ¿O cuál predomina en mí, ¿no?
Creo que está interesante. Saludos también a Roberta Gaviria que nos acompaña. Excelente tema, excelente programa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos prácticamente cerrando el programa. Me gustaría mucho que ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Nos dijeras algo? Pues yo les diría que aprendiéramos a ver todos estos rasgos, que fuéramos un poquito más neutrales, que pudiéramos ver las conductas de las demás y las nuestras desde la observación, desde la reflexión, que no nos aceleremos a llegar a conclusiones con los demás o con nosotros, que seamos empáticos en ese sentido y que vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que es posible, ¿no? Relacionarnos con casi todo el mundo. Por fortuna, el ser humano tiene sus cosas malas, pero ni lo malo es intolerable. Claro. Lo único que hay que tener cuidado es cuando está en peligro nuestra integridad o nuestra vida o cosas de ese estilo, ahí sí corran, pero, Sí, pero que es fuera, también importante identificarlo, ¿no? ujú. Pero fuera de eso, pues simplemente trabajar en uno, en el autoconocimiento y el conocernos a nosotros nos ayuda a conocer a los demás. Claro, claro. Pues Diana, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por esto que nos compartes, que la verdad está súper interesante y creo que da pues oportunidad a pensar en muchas cosas, en muchas como oportunidades, pero creo que una de las más importantes es esta que nos dices, donde pues el autoconocimiento es la base, ¿no? O sea, si sé quién soy, ya partiendo de ahí ya estamos en mejor posición frente a quien estemos incluso, ¿no? Y creo que eso es interesante. Fernanda, muchas gracias, hoy aprendí mucho, gracias a ambas. Muchas gracias, Fernanda, por acompañarnos. Y bueno, tú tienes clínica en la Ciudad de México, clínica privada. Sí, así es. La forma de estar en contacto contigo, que bueno, ha estado apareciendo, pero si nos puedes ayudar a repetir. Puede ser por mi correo, mediante mi correo, es dianatelles2@hotmail.com y mi consultorio está al sur de la ciudad. Muchísimas gracias. Y bueno, pues realmente se me fue muy rápido, se me fue muy rápido, pero te quiero agradecer muchísimo que hayas estado acá, lo disfruté muchísimo, igual que el programa anterior que nos hiciste favor de acompañar también, maravilloso. Así que pues espero que pronto puedas estar de regreso. Gracias por hacerte este espacio para venir acá a visitarnos. Gracias. Y bueno, me gustaría también aprovechar para invitarlos. El Diván y la Luna, bueno, pues se transmite cada jueves. El próximo jueves estará con nosotros Tere Canalizo. Muchísimas gracias, Tere, porque por acá andas también saludándonos y echándonos porras. Así que me da mucho gusto y vamos a estar platicando sobre los mitos y las creencias respecto al psicoanálisis contemporáneo. No te lo pierdas. Recuerda que hay una variedad de programas en frecuencia interactiva, así que esperamos que los disfrutes. Si este programa te gustó tanto como a mí, compártelo. Gracias, que pasen todos una excelente noche. Hasta luego.